Muchas gracias, Pastor Asael. Estoy muy contento de haber recibido tu invitación para estar con ustedes en esta tarde y poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Estoy contento de saludarles, amigos, a todos y cada uno de ustedes. Después de un tiempo de no poder vernos, aún yo no los puedo ver, pero ustedes sí me pueden ver a mí. Pero estoy contento de poder convivir con ustedes en esta hora a través del estudio de la Biblia. Y de manera especial, una historia tan interesante que bien pudiera ser una historia digna de una telenovela mexicana de los 90. Para que me entiendan un poquito más, es una historia que contiene amor, que contiene desamor, que contiene despecho, que contiene traición, en fin, una historia muy interesante que se encuentra en la palabra de Dios, de la cual podemos aprender al menos dos cosas bien interesantes. En primer lugar, los padres podremos aprender la importancia de respetar a Dios o de obedecer a Dios, de estar en comunión con Dios, y también la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Pero por otro lado, los hijos habremos de aprender también la importancia de obedecer a Dios y la responsabilidad que tenemos para con nuestros padres. La historia de la que les estoy hablando se encuentra en el segundo libro de Samuel. A partir del capítulo 13, nosotros ya podemos encontrar la narrativa de esta historia que quiero desarrollar en esta tarde con cada uno de ustedes. Les estoy hablando de un personaje muy peculiar llamado Absalón. Absalón era un personaje que tenía características muy peculiares y quiero compartirte alguna de ellas. En el capítulo 14, por ejemplo, versículo 25 y versículo 26, declara lo siguiente con respecto a este hombre: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos según el peso real. Qué interesante la descripción que hace la Biblia tan particular de este personaje llamado Absalón. De paso, el peso que menciona la Biblia que pesaba su cabello después de que era cortado eran cerca de 2 kilos. Imagínate el tipo de cabello que tenía este hombre. Hasta eso era majestuoso en él. Resulta que Absalón era el tercer hijo de el rey David. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos la historia y conocemos cuál es el fin de este personaje, el príncipe Absalón. Y de la historia de este hombre es que quisiera sacar las enseñanzas y compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde para cada uno de ustedes. La historia o la trama comienza de manera particular cuando uno de los hermanos de Absalón, llamado Amón, toma por la fuerza a su hermana Tamar, cometiendo un acto indecente, un acto que debía de ser sancionado de alguna u otra forma, pero un acto que no recibió un castigo o una penalización. Tamar aparentemente era muy cercana de Absalón, de tal manera que cuando tuvo ese encuentro o ese desencanto con su hermano Amón, fue a refugiarse con Absalón. Este la recibe y entonces en su corazón se empieza a albergar un odio, un deseo de venganza para en contra de su hermano a causa de lo que le había ocasionado a su hermana Tamar. Y aquí empieza esta relación un tanto conflictiva y compleja entre el príncipe Absalón y entre el rey David,
que son los personajes principales en los cuales quisiera centrarme en esta tarde. Un padre y un hijo. Ambos cometieron errores, ciertamente, pero la historia termina de una manera distinta para cada uno de ellos. Si bien es cierto, el rey David debió actuar en el momento cuando se supo de la situación entre Amnón y Tamar, esto tampoco pudiese haberse considerado como una excusa de parte de Absalón para tomar venganza. Ciertamente, el rey David de alguna u otra manera pasa por alto el incidente. Tal vez debido a que él mismo había tenido un incidente similar en el pasado, no hacía mucho tiempo atrás. Y entonces, en su culpabilidad aún, tal vez no se sentía capaz de emitir un juicio sobre alguna otra persona que se hubiese equivocado de manera similar ante él. Y ciertamente, tal vez si David hubiese sido algún otro personaje cualquiera en la historia de la Biblia, pudiese tenido esa opción de no hacer nada. Pero la Biblia nos dice que era el rey. Era el rey y como rey era representante de Dios ante el pueblo. El rey, si ustedes lo recuerdan en la antigüedad, también era el que emitía un juicio. Era el juez. Como un representante divino, los juicios del rey venían a verse como una representación de los juicios de Dios. Claro que a diferencia de los juicios divinos, los juicios humanos pues fallaban muchas veces. No daban a quien le correspondía lo que se le debía de dar. Por lo tanto, que David hubiese pasado por alto esta situación es un asunto al cual hay que prestar atención. Y aquí, en este acontecimiento, en este momento, yo encuentro un asunto muy importante para nosotros los padres, o una enseñanza muy importante para nosotros los padres, que tiene que ver con la manera en que nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos, o la manera en que no lo hacemos, que pasamos por alto sus faltas, que pasamos por alto sus equivocaciones. Si bien no es correcto que los señalemos porque se han equivocado, ciertamente es muy importante que nosotros podamos llamar la atención de nuestros hijos cuando ellos han errado el camino. Porque de lo contrario van a creer que van a poder seguir equivocándose sin poder recibir ninguna consecuencia o sin experimentar ninguna consecuencia. Y tal vez fue esto uno de los problemas de David al desarrollar su paternidad. Pero saben, amigos y hermanos, padres de manera particular, al hacer esto David con sus hijos, de alguna u otra forma, David también estaba deshonrando a Dios como padre. Porque qué interesante es que la relación que Dios desea tener con nosotros, con los seres humanos, es ejemplificada a través de la relación de un padre para con un hijo. Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, nosotros los padres tenemos la responsabilidad y el privilegio de reflejar a Dios a través de nuestra paternidad. Por lo tanto, esto que estaba ocasionando o que estaba causando David al no llamarle la atención a Amnón era algo ciertamente muy significativo y muy peligroso. Pero aún con todo esto, esto no era un justificante para Absalón para poder él desarrollar la venganza que llevó a cabo más adelante. Y es que cansado de que no hubiese pasado nada, Absalón decide tomar el juicio por su propia mano. Y entonces la historia, en los versículos 23 en adelante del capítulo 13 de Segunda de Samuel, nos narra cómo Absalón trama el asesinar a su hermano. Y esto trajo un conflicto muy fuerte entre él y su padre.
después de hacer que sus hombres asesinaran a su hermano en una fiesta, después de que éste ya estaba entrado en copas, decide huir, decide alejarse de su padre y del resto de su familia. Pero me es muy significativo el poder encontrar en la historia que aún con la falta que había cometido, dice el versículo 39, y después de que Absalón se había ido, versículo 39 del capítulo 13, el rey David aún manifestaba amar inmensamente a su hijo Absalón. Ni aún después de haber recibido la noticia de la muerte de su otro hijo, ni aún después de haber hecho duelo por él, ni aún después de haber recibido la queja de los otros hijos en cuanto a la actitud de Absalón, nada hizo que el rey dejara de amar a su hijo Absalón. Y dice el versículo 39 que el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado de la muerte de Amón. Y qué interesante, hijos, porque así es el amor de los padres para con nosotros. Así amamos los padres a nuestros hijos. No importa cuán malos aparenten ser o sean incluso. No importa cuán desobedientes sean. No importa cuántas veces nos fallen. Los padres siempre vamos a amar a nuestros hijos por el hecho de que son nuestros, de que son nuestra sangre. Y esos lazos son tan fuertes que por eso Jesús y Dios utilizan esa misma imagen para la relación, como les platicaba hace un momento, que desean tener con la humanidad. Un padre con un hijo, lazos inquebrantables. Y la experiencia de David con Absalón nos muestran esta situación. El tiempo pasó, dice la historia bíblica, y durante un buen tiempo David y Absalón estaban distanciados debido a esta situación que había ocurrido de venganza. Debido a esta situación que de alguna u otra manera, como les comentaba hace un momento, había sido provocada por el mismo rey, pero que no justificaba la acción que había llevado Absalón. Hasta que Joab, dice la historia, interviene para tratar de hacer que esa relación rota entre David y su hijo pudiese ser restaurada. Y entonces trama algo muy interesante para hacer que David se diera cuenta que necesitaba aceptar de regreso a Absalón en casa, aunque de alguna u otra manera era el deseo de David que estuviera en casa. Pudo haber aprovechado esa situación de distanciamiento de cierta manera para mandar un mensaje al pueblo en cuanto a los castigos o las reprensiones o a la inconformidad de parte del rey para la acción que había cometido Absalón. Pero sea cual sea que haya sido la situación, la trama de Joab funciona de tal manera que Absalón puede regresar a casa. Pero aún regresando a casa, se le impide el poder ver a su padre, el rey David. Cerca de 2 años después de haber regresado a casa, aún Absalón no había visto a su padre. Y de alguna u otra forma, a Absalón lo inquietaba esta situación. De tal manera que dice la historia que provoca que Joab venga a verle y entonces él pedirle e incluso exigirle el poder ver a su padre. Parecían buenos los motivos que movían a Absalón para tener ese reencuentro con su padre. Pero cuando nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta realmente que detrás de esa actitud de Absalón había planes no muy buenos para
con su padre, para en contra de su mismo padre. Después de que ocurrió la aparente reconciliación entre David y Absalón, empezó a ocurrir un acontecimiento de más particular. Dice el capítulo 15, que entonces Absalón empieza a echar a andar un plan que tenía la finalidad de poder afectar a su padre David, retirándolo del trono y tomando él su lugar. En mi Biblia, el título que aparece al principio de este capítulo dice: Absalón se subleva contra David, se rebela. Y fíjate qué interesante, y un asunto muy importante que nosotros debemos de reflexionar como hijos, porque a veces nosotros somos rebeldes, porque a veces nosotros nos sublevamos a nuestros padres, y eso es de mucho peligro. Uno de los mandamientos de la ley de Dios, particularmente el 5º mandamiento, tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la indicación de Dios. Y fíjate qué importante el resaltar que no se presenta como una opción, sino más bien como una orden, como una indicación. Honra a tu padre y a tu madre. Pero fíjate que, además de esta indicación, el Señor agrega al mandamiento una bendición por el hecho de obedecer la indicación dada por el Señor, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate que cuando nosotros respetamos este mandamiento en cuanto a nuestra relación con nuestros padres, al final de cuentas nosotros como hijos resultamos ricamente bendecidos. Pero ojo, padres, porque a veces cuando nosotros leemos este mandamiento, pues rápidamente le echamos la mirada a nuestros hijos, ¿no es cierto? Hey, mira, aquí dice el Señor que me tienes que honrar, que me tienes que respetar. Pero no se nos olvide que más adelante el apóstol Pablo les recuerda a los padres: hey, padres, ustedes también tienen una responsabilidad para con sus hijos. Fíjense, la responsabilidad es mutua. Nosotros como padres tenemos que propiciar, enseñar a nuestros hijos a que nos respeten, no por temor, sino más bien por amor, de igual manera que Dios desea que nosotros como sus hijos le amemos y le respetemos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, ciertamente no vamos a terminar de la mejor manera. ¿Qué fue lo que pasó con este personaje, Absalón? Y entonces dice el capítulo 15 que Absalón se empezó a reunir junto con un grupo de sus amigos, con sus grupos de guardaespaldas, a la puerta de la ciudad, de tal manera que recibía a todas las personas que llegaban con la intención de ir a ver al rey para llevarle un caso, porque como les decía, el rey también tenía la función de juez. Entonces, antes de que llegaran con el rey, Absalón detenía a las personas, Absalón platicaba con ellas, Absalón escuchaba sus problemas, Absalón pretendía resolver o presentar una solución para la situación que llevaban, y entonces trataba de ganarse a las personas. Si yo fuera el rey, les decía, esta situación rápidamente se resolvería. No tendrías tú por qué siquiera venir hasta acá para traerme el asunto. Yo mismo iría hasta donde tú te encuentras o donde tú te encontraras y resolvería esa situación. Era un muy buen político este Absalón, porque dice la historia que su estrategia empezó a funcionar. Cerca de 2 años estuvo haciendo esto. Muchas personas empezaron a ver en Absalón a una persona apta para dirigir al pueblo.
físicamente, como les decía hace un momento, ya tenía las características. Las personas lo miraban y se quedaban ya de por sí asombradas. No había otro como él en todo el pueblo. Y ahora, al verlo, que aparentemente no solamente era atractivo en cuanto a su físico, sino que también intelectualmente el hombre parecía ofrecer soluciones a las situaciones de las personas, eso trajo la atención y llamó la atención de mucha gente. De tal manera que después de pasar un tiempo y Absalón darse cuenta que muchas personas empezaron a simpatizar con él, empezó a ejecutar la siguiente parte de su plan, que era el intentar proclamarse el rey del pueblo. Y me llama la atención la actitud de David ante toda esta situación. Yo no puedo creer que David durante todo ese tiempo no se haya dado cuenta de lo que su hijo estuvo haciendo, porque ni siquiera lo hizo a sus espaldas. Era tan obvio lo que el príncipe Absalón hacía. ¿Sabes? A veces como padres nosotros nos hacemos de la vista gorda, como decimos, en cuanto a nuestros hijos, y particularmente cuando están haciendo cosas que no están bien. Tristemente, a veces lo pasamos por alto. Y más, ¿verdad? Si esa situación, tal o cual situación, pues hace o nos hace quedar mal delante de las otras personas. Y muchas veces cuando alguien se acerca para hacernos notar que nuestros hijos están fallando aquí o allá, o que no están haciendo lo correcto, muchas veces nos molestamos. En vez de agradecer que nuestros ojos sean abiertos para poder arreglar aquella situación. Como por ejemplo, cuando se le llama la atención a nuestros hijos en la iglesia, ¿no es cierto? Porque se están portando mal. Bueno, ya casi no pasa eso, ¿no es cierto? Entonces muchas veces, hablando con los diáconos, con las diaconisas de la iglesia, se acercaban a mí y me platicaban: pastor, es que yo ya no quiero ser diácono, ya no quiero ser diaconisa, porque entonces se portan mal los niños y uno no les puede llamar la atención porque los papás se molestan. Fíjense, creyendo que estamos haciendo un bien a nuestros hijos cuando realmente les estamos haciendo un mal. ¿Qué hubiera pasado si desde el primer momento en que Absalón empezó a tener esas actitudes, o empezó a reunirse, o empezó a pararse ahí en la puerta para tratar los casos, si hubiera aparecido David y le hubiera dicho: ¿sabes qué, Absalón? Esta no es tu función. Ciertamente eres mi hijo, ciertamente eres un príncipe, pero esta no es tu función principal. Si quieres aprender, ven conmigo y yo te voy a enseñar. A lo mejor se hubiese podido salvar a este personaje tan importante, y a lo mejor hubiese sido un personaje relevante en la historia del pueblo de Israel. Pero como bien dice, el hubiera no existe. Y en este caso, esto no sucedió. Cuando David se dio cuenta de la situación, o cuando él realmente pudo observar que lo que había estado haciendo Absalón era más grande de lo que parecía, dice la Biblia que decidió huir. Decidió huir. Y me llama la atención el por qué no decidió hacer frente a su hijo, sino que huyó. Como si estuviera diciéndole: ¿sabes qué, Absalón? Tú tienes razón, yo no estoy en la capacidad de gobernar. Mejor te dejo el camino libre. En fin, huyó. Y esto le abrió la oportunidad a Absalón de llegar e intentar tomar el lugar que no le correspondía como el rey del pueblo. Y era un lugar que tal vez en un futuro pudo haberle correspondido por ser un príncipe, por ser hijo del rey, pero que en ese momento no le correspondía, porque quien había elegido a David como rey no había sido el pueblo. No se había llevado a votación para decir: votamos por David. Quien lo había elegido era Dios. Y Dios no había elegido a Absalón para que fuera el rey. Y la historia
se torna muy interesante. La narrativa se torna muy particular, porque al llegar a tratar de tomar el lugar como rey, dice la historia que Absalón se hace de algunos consejeros. Empieza a escuchar algunas voces que le dicen cómo actuar o cómo tomar a su favor la situación en la cual se encontraba en ese momento. Uno de esos personajes me llama mucho la atención. Se llamaba Ahitofel, y resulta que este hombre era un personaje muy reconocido en el pueblo, un muy buen consejero incluso para su padre David. Había sido un excelente consejero, pero en esta ocasión fue todo lo contrario. Sabes, a veces como hijos nosotros escuchamos demasiadas voces, tantas voces, por la forma en la que nos relacionamos, por la forma en la que vivimos, por la forma en la que estamos conectados en la actualidad. Escuchamos tantas voces que en ocasiones dejamos de escuchar o de discernir la voz de Dios. E incluso dejamos de escuchar y de discernir la voz de Dios a través de nuestros padres. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las voces que escuchamos y con los consejos que recibimos, particularmente si estos van en contra de la voluntad de Dios, que nosotros también conocemos a través de la Escritura. ¿Por qué no podemos decir, no, es que yo no sé cómo es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios quiere, cómo espera Él que yo actúe? Lo conocemos muy bien, por lo tanto sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces Ahitofel se presenta dando consejos que sin duda alguna, como dice la Biblia, no iban conforme a la voluntad de Dios, y los consejos que termina escuchando Absalón contribuyen para su futura ruina y para su futura destrucción. Para no hacer más larga la historia, llega el momento en que David y Absalón tienen que enfrentarse a ambos ejércitos. David se encontraba muy bien respaldado, pero tenía una preocupación. Y su preocupación era, y seguía siendo, su hijo. Fíjate, qué interesante. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de que incluso estaba tramando matarlo para deshacerse de él y ser el rey, aún así David seguía preocupado por su hijo, de tal manera que le dio indicaciones a sus generales: cuando estemos en la guerra, cuando vayamos a la guerra, procuren solamente algo por amor a mí: no le hagan daño a mi hijo Absalón. Y es que así es el amor de los padres para con los hijos. Así es el amor del Padre para con nosotros, sus hijos. En el conflicto, dice la historia que el ejército de Absalón se ve superado por el ejército de David. Y mientras él va en la huida y en la retirada, ocurre algo muy particular. Dice el capítulo 18, versículo 9. Y de ahí yo saqué el título del sermón de esta hora, que de paso ni se los comenté. El título es Entre el cielo y la tierra. Y fíjate lo que pasó, versículo 9. Iba Absalón en un mulo y se encontró con los siervos de David. El mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina a Absalón, que quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Pero el mulo en que iba siguió adelante. Las malas decisiones de Absalón lo llevaron a quedar en esta situación, entre el cielo y la tierra. Quedó vulnerable debido a las decisiones que tristemente había tomado al ir en contra de la voluntad de Dios. Un soldado lo ve
no se atreve a matarlo, puesto que el rey ya había pedido ese favor. Va con Joab, le dice lo que vio, que encontró a Absalón en tal y cual situación. Joab le dice, ¿por qué no lo mataste? ¿Cómo lo voy a hacer? No quiero deshonrar a mi rey. Entonces Joab va, dice la Biblia, y asesina a Absalón. Y ahí acaba la historia y la vida de este personaje prominente ciertamente, astuto ciertamente, hermoso sin lugar a dudas, que pudo haber sido mucho mejor, que pudo haber tenido un mejor final, pero que debido a sus actitudes y a su desobediencia y a su rebeldía, terminó de esta forma. Cuando David recibe la noticia, no puede hacer otra cosa más que llorar de manera desconsolada. Como todos los padres, sufren y sufrimos al ver la desobediencia y la consecuencia de la desobediencia de nuestros hijos. Porque déjame decirte, hijo, que un padre no se goza al ver a su hijo sufriendo, un padre no se goza al ver a su hijo lastimado o dolido por las consecuencias de su desobediencia. El padre sufre como si él estuviera lidiando con esas consecuencias. Qué importante es, pues, entonces que podamos tener la perspectiva correcta en cuanto a nuestras responsabilidades como padres para con nuestro Dios y para con nuestros hijos, y como hijo también para con nuestro Dios y para con nuestros padres. Esta historia nos deja enseñanzas muy importantes que si nosotros ponemos en práctica, vamos a poder tener mejores relaciones entre nuestra familia, particularmente entre nuestros padres, entre los padres y entre los hijos. Como padres, tenemos que tener la capacidad de ser instruidos delante de la presencia del Señor, porque tenemos una responsabilidad para con Él en primer lugar. Porque el que nosotros hemos llegado a ser padres es un privilegio, es un regalo de parte del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, respondemos delante de Él. Padre, tómate muy en serio la responsabilidad que tú tienes, el privilegio que el Señor te ha dado. Y en esta hora, si de alguna u otra manera tú has fallado delante del Señor en cuanto a tu responsabilidad, pídele perdón, pídele que te restaure y que restaure también esa relación que tal vez debido a tu irresponsabilidad se ha quebrantado para con tus hijos. Pero hijos, también pidámosle al Señor perdón si hemos desobedecido, si nos hemos sublevado, si nos hemos rebelado, si hemos tratado de buscar excusas. No hay excusa que sea válida para rebelarse en contra de Dios y para rebelarse en contra de nuestros padres. Si así ha sido, pidámosle perdón al Señor, que Él nos dé la capacidad de perdonar también a nuestros padres si nos han dañado de alguna u otra manera. Y entonces esas relaciones que pudieron haber estado rotas o que pueden estar rotas, puedan ser restauradas para honra y gloria de Dios. No cabe duda que la Biblia nos muestra la mejor manera en que nosotros podamos vivir, la mejor manera en que nosotros debemos de relacionarnos. Por eso en esta hora quiero invitarte a que sigas estudiando tu Biblia por sobre todas las cosas, a que puedas seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, y entonces podamos seguir disfrutando de las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. De paso, quiero felicitar en esta hora a todos los papás, porque esta reflexión era especialmente para ustedes, pero también quiero felicitar a los hijos. Sí, felicitarte porque tienes la oportunidad de conocer mejor a Dios a través de tu Padre terrenal. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora, y me dio mucho gusto haber podido estar con ustedes en esta tarde. Que el Señor les bendiga.